que hemos considerado oportuno que ustedes pudiesen trabajar es el tema del envejecimiento activo. Esto es muy interesante porque se ha ido revirtiendo. Antiguamente se hablaba de envejecimiento saludable, pero claro, uno lo que hacía rápidamente era asociar el envejecimiento con estar bien físicamente. Y en realidad el envejecimiento se entiende que justamente implica poder participar activamente en otros aspectos que no solamente que trascienden o más allá de lo físico, ¿sí? Por eso la Organización Mundial de la Salud hoy habla de envejecimiento activo. Esto claramente es un tema que se relaciona con lo que habíamos hablado de psicología evolutiva, que en realidad estudiaba la conducta humana desde la concepción hasta la muerte, ¿sí? Y por ende iba pasando por las diferentes etapas. Entonces, ahora lo que vamos a ver un poquitito es cómo percibimos nosotros esta etapa evolutiva, qué es lo que nosotros sentimos en relación a esta etapa evolutiva, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar una imagen ahora y ustedes van a escribir en el chat las 3 primeras palabras que vengan a la memoria cuando vean, que vengan, digamos, a la conciencia cuando vean ustedes esas imágenes, ¿sí? Esta es la primera imagen. Entonces, en el chat anoten con qué palabras asocian esa imagen. Cuando ustedes ven esa imagen, automáticamente aparecen algunas palabras con las que asocian esa imagen. Y a ver, entonces, vamos a ver cuáles son esas palabras que son las que ustedes lo han asociado. Dulzura, ahí pone la A, veo 3 palabras, ternura, dulzura, ¿qué más? 3 palabras con las que asocien esa imagen. Tranquilidad, debilidad, algo más, espera, Bien, estas son las palabras con las que ustedes asociaron esta imagen. Vamos a ver la próxima imagen. Y la próxima imagen es esta. ¿Con qué palabras, qué sienten, qué ven cuando ven esa imagen? Felicidad, ahí puso la veo. Simpatía, ¿qué más? Alegría, ¿Qué más ven cuando ven esa? Ajá, las dos han compartido lo mismo. Bien. Bueno, buenísimo. A ver, ¿qué es lo que podemos, un poquito qué es lo que podemos ver, ¿no? ¿Cómo han hecho ustedes, han podido poner el énfasis como los aspectos como más positivos, ¿no? En relación a esta etapa evolutiva, ¿no? Y esto es muy importante porque de alguna manera, como yo perciba esta etapa evolutiva, va también de alguna manera influir o determinar cómo yo me posicione frente al normal, digamos, devenir de la vida, de nuestra vida, ¿sí? De transcurrir de la vida humana, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que asocian el envejecimiento con tristeza, soledad, debilidad, discapacidad, ¿no? Asociado a un montón de situaciones. Y claramente, si yo entonces tengo estos prejuicios o estos estereotipos en torno a la vejez, claramente cuando yo llegue a esa etapa evolutiva, seguramente tendré mayores dificultades para adaptarme a esa nueva etapa. Habíamos visto el encuentro anterior que esta imagen, que claramente eran personas mayores y que justamente eran personas que se veían vitales, alegres, y decíamos que lo importante era que esta posibilidad de llegar a esa etapa evolutiva en esas condiciones era el producto de todo lo vivido, ¿sí? Que había una continuidad. Yo llego a esa etapa evolutiva en función de cómo he vivido toda mi vida previa, ¿sí? Hay una continuidad. Entonces, qué importante que era lo que habíamos hablado de trabajar aspectos vinculados a la salud, al bienestar, a la educación constante y lo que habíamos visto en el encuentro anterior del entrenamiento cognitivo. Es decir, para
una vez que se produce la jubilación, digamos, o el retiro de la persona del mundo laboral, muchas veces se produce, a ver, ahí alguien ha llegado. Bien, entonces, fíjense esto es interesante, dice de números y de personas. Claro, cuando nosotros vemos ciertos números, ciertas cifras, es una cosa. Pero ¿qué pasa cuando pensamos que detrás de esos números hay personas, hay seres humanos? Y claramente estamos avanzando hacia lo que se conoce como un envejecimiento de la población. Fíjense esto. Entre el año 2015 y 2050 se espera una duplicación de la población mundial de personas iguales o mayores a 60 años, de 12% al 22%. ¿Qué significa esto? Que 22 de cada 100 o que una de cada 5 personas van a ser personas adultas, mayores, personas mayores de 60 años. Con lo cual, necesitamos que esas personas mayores de 60 años estén activas, saludables, incluidas, participativas, ¿sí? Porque claramente eso reflejaría en función de la población mundial 2.000 millones de personas. En el año 2050, 2.000 millones de personas vamos a tener entre igual o más de 60 años. Esto implica un desafío para los sistemas sanitarios y los sistemas sociales que deben afrontar esta situación, ¿no? ¿Qué pasa con Andalucía? Hay 1.2 millones de personas mayores o iguales de 65 años. Eso es muchísimo, más de 1 millón de personas que necesitamos que estén activas, sanas, participativas. Fíjense estos datos un poquito más complicados. El 15% de las personas que tienen 60 años o más sufre algún trastorno mental. Es decir, 15 de cada 100 presenta alguna problemática del estado anímico, alguna problemática vinculada a la ansiedad, algún trastorno del sueño, ¿sí? Lo que se conocen como trastornos mentales. Y los trastornos neuropsiquiátricos son responsables del 6.6, es decir, casi el 7% de la discapacidad total, ¿sí? Un poquito lo que veíamos vinculado al tema de demencias, etc. Con lo cual necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tener una vida saludable y claramente llegar a esta etapa evolutiva con los mejores recursos y las mejores herramientas. ¿Cómo vamos a envejecer? Claramente vamos a envejecer en función de las características personales, los entornos físicos y sociales en los que nos movemos. Características personales tienen que ver, por ejemplo, con todo lo hereditario, lo congénito, o sea, lo hereditario, lo transmitido a través de los genes de nuestros ancestros, tiene que ver con las patologías o enfermedades que podamos tener, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la edad, tiene que ver con la etnia, ¿sí? Y claramente con ciertas características personales, ¿no? Extraversión, introversión, optimismo, pesimismo. Entornos físicos, ¿qué pasa si vivimos en entornos con altos niveles de contaminación atmosférica, de contaminación, digamos, ambiental, contaminación sonora, inclemencias del clima? Y claramente la calidad de los entornos sociales. ¿Cuáles son los entornos sociales? La familia, vecindario, comunidad, estado, digamos, o nación. Todo esto va a impactar la forma en la que envejecemos. Claramente en los países pobres, por eso, por ejemplo, donde hay altos niveles de estrés, imposibilidad de gozar de vivienda, agua potable, etcétera, claramente las posibilidades de envejecer son muy distintas. La tercera, digamos, esto de la vejez se considera como un grupo vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad aumentan las probabilidades de que la persona pueda ser víctima de alguna situación, ¿sí? De maltrato. Hay factores de riesgo de los trastornos mentales en los mayores. Fíjense este dato muy importante también, el 25% de los suicidios, en general a nivel mundial, corresponden a personas mayores o iguales de 60 años. Es decir, que 1 de cada 4 personas que mueren por daños autoinfligidos son personas mayores, ¿sí? Esto es una alarma. ¿Qué está pasando a este grupo etario que claramente se siente incomprendido, excluido, aislado y que necesitamos abocarnos al acompañamiento y cuidado de estas personas?
¿Esto por qué se debe? Por el estrés de la vida cotidiana, la soledad no deseada, la pérdida de autonomía, el aislamiento, lo económico. Son un grupo vulnerable y por ende están como, tienen mayores probabilidades de sufrir algún tipo de maltrato, las posibilidades de presentar patologías o trastornos mentales como demencia, depresión y claramente deficiencias en la atención de la salud. ¿Sí? Ahí viene que hacen que aumenten las probabilidades de que uno desarrolle algún desajuste cognitivo o conductual. Por eso a las personas mayores se les da un plus de protección, o sea, tienen todos los derechos que tenemos todos por ser seres humanos y además un plus de protección, ¿sí? ¿Cuáles son ese plus de protección que se le da a las personas mayores? En primera instancia, claramente el acceso y el pleno goce de todos los derechos, al agua, a la salud, a la vivienda. Por otro lado, oportunidades para trabajar, el trabajo remunerativo o trabajo no remunerativo. Fíjense lo que es, todo lo que es el voluntariado, que es lo que se conoce como solidaridad intergeneracional. Estas personas tienen muchísimo para dar. Por un lado, todo lo que han aprendido y han capitalizado en su vida, y por otro lado, todo lo afectivo. Fíjense, por ejemplo, llevar a una persona a su, al trabajo, por ejemplo, a los nietos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo. Hay un montón de cosas que pueden realmente hacer y que claramente esto va a permitirles sentirse útiles. Por otro lado, tienen derecho a poder participar de programas educativos y de capacitación constante a lo largo de toda su vida. Vivir en entornos seguros y adaptados a sus necesidades, ¿sí? Claramente, es decir, entonces, por ahí cuando se ven como estos espacios de gimnasios, ¿no? Al aire libre, que tienen que ver con, y justamente adaptados a los ejercicios que una persona mayor puede realizar. Tiene derecho a permanecer integrado en la comunidad, en la sociedad, y claramente, si esto no pudiese hacerse, el Estado debe proveer todas las herramientas para que pueda realmente gozar de esta posibilidad. Por otro lado, prestar servicios como voluntarios, lo que decíamos, tienen derecho a vivir en contacto con la comunidad y la familia, acceder a la salud para mantener un óptimo bienestar físico, mental y emocional, acceso a servicios que aseguren su autonomía, protección y cuidado, derecho a desarrollar todo su potencial y claramente a vivir una vida libre de cualquier maltrato, ¿sí? Esto es muy importante, mientras haya vida y posibilidad de cambio, posibilidad de transformación. Por ejemplo, que eso otra vez le dieron a una señora en Argentina, muchas veces claramente las personas pobres por ahí no pueden acceder a la educación, entonces de repente desde chiquititas tuvieron que empezar a trabajar, incluirse en el mercado laboral, eso se da mucho en las zonas más rurales. Entonces de repente una mujer que nunca pudo estudiar y a los 80, no sé si era los 85, 86 años, se recibió de la primaria, ¿sí? Terminó sus estudios primarios. Esto es algo fantástico y qué bonito que los estados pongan este tipo de oportunidades para que la persona pueda aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Y desarrollar todo su potencial. Mientras haya vida, hay posibilidad de cambio, de transformación y claramente de mejora, ¿sí? Por eso se da como ese plus de protección. Es muy importante construir un modelo de envejecimiento, ¿sí? O sea, que cada uno vaya a construir ese modelo de envejecimiento en función desprovisto de los prejuicios, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi abuelita, ella falleció a los 85 años, hasta los 83 años, en realidad estuvo lúcida 100%, y luego desencadenó una demencia, ¿no? Pero en realidad ella vivió sola, activa, tiene una participación social impresionante, grupos afectivos y de amigas impresionantes. Entonces la imagen que yo tengo claramente del envejecer es una imagen preciosa, porque mi abuelita era una persona sabia, independiente, fuerte, era sostén emocional, sostén afectivo, una persona que tenía una gran sabiduría de vida. Entonces, hasta ella, por ejemplo, me acuerdo que ella decía, porque yo me doy cuenta de lo divertida que soy.
pero si yo, hasta yo misma me divierto conmigo misma, ¿no? Una cosa que uno decía, Dios mío, qué belleza. Y ella justamente, entonces ese es el modelo que yo tengo. Claro, pero quizás ustedes revisen cuáles son los modelos de envejecimiento que ustedes tienen, ¿no? Entonces muchas veces puede el énfasis estar puesto en la fragilidad, en la vulnerabilidad, en la soledad, en la tristeza, y necesitamos reconstruir ese modelo. Persona mayor no es igual a persona, persona triste, persona incapaz, persona frágil. ¿Sí? Es una persona claramente con necesidades, con tiempos distintos, con necesidades distintas. Hay una canción en Argentina, una canción, sí, de Argentina que se llama Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, ¿sí? Claramente los procesos se hacen un poco más lentos, por eso también lo importante es mantenernos activos, como veíamos en el encuentro anterior, cognitivamente, los procesos también para procesar la información también se van lentificando, producto del normal devenir de eso que habíamos visto en la primera filmina. Nacemos, desarrollamos y luego hay un proceso involutivo. Entonces, qué importante que nosotros elijamos cómo queremos envejecer. ¿Y cuándo lo empezamos a elegir? Cuando tenemos 65 años, no, lo empezamos a elegir aquí, ahora, ya. Cada día, construyendo justamente este proyecto futuro. En relación a esto, ¿qué podemos ver? Fíjense, un posicionamiento es aceptación versus negación. O sea, o aceptamos esta realidad, que es que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego partimos de este mundo, o nos quedamos en un lugar de parálisis, del miedo, ¿sí? Vamos a ver, después voy a compartir con ustedes algunas imágenes de humor, ¿no? Como por ahí las personas tienen terror a envejecer, ¿no? Terror a las canas, terror a las arrugas, ¿no? Y es parte de la vida, es parte de lo vivido, es parte de la experiencia. Es como, digamos, a mí me gusta mucho verlo como un constante. A ver, esperen que me llamen. Entonces, la aceptación o la negación, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que puede pasar si uno niega esa situación es claramente el tema de, por ejemplo, no todo de las operaciones, ¿no? Para evitar el paso, como el normal paso del tiempo. El énfasis puesto en la promoción de la salud. Fortalezcamos todos nuestros aspectos saludables. Este es el gran desafío. Caminemos, hagamos vida al aire libre, hagamos una dieta, digamos, no de dieta para adelgazar, sino dieta alimenticia para realmente sentirnos nutridos y fuertes. Ya habíamos visto lo importante de la regularidad, la disciplina, la rutina, la moderación. Mantenernos activos implica mantenerse activo también como en el ámbito laboral, por eso la actividad no es física. Sí, claro, sí, mantenernos activos físicamente, pero además activos cognitivamente, activos en el mundo laboral, que decimos que es un mundo de trabajo remunerativo y trabajo no remunerativo, que también es muy importante, ¿sí? Entonces, participación social en es muy importante, ¿sí? ¿Qué más? Empoderado. El empoderado tiene que ver con... esperen un minuto. Entonces, fíjense, empoderado, el énfasis está puesto ¿dónde? En las fortalezas, en lo que yo puedo, no en las vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que sería esto. ¿Dónde elijo poner yo el énfasis? ¿En mis fortalezas, en mis recursos, en mis potencialidades, en lo que puedo o en lo que perdí, en lo que ya no tengo? Y estas son decisiones que tomamos aquí y ahora. Ser optimista. Hay una imagen que tiene que ver con esto de podemos aprender a ser optimistas. No sé si les pasa, a veces que escuchamos a una persona y es todo negativo, y es todo que no pude, es todo malo, y dice, Dios mío, a ver, está bien, claro, todos tenemos situaciones complejas, ¿no? Por ejemplo, esto que ha ocurrido con la alerta sanitaria, esto también ha sido una experiencia para toda la humanidad movilizante. Ahora,
¿Por qué no nos focalizamos en lo que aprendimos, en la fortaleza? Primero que atravesamos la experiencia, que estamos lúcidos, que estamos fuertes, que hemos aprendido cosas nuevas, que nos hemos dado cuenta de más cosas de nosotros, de la vida, del otro. Sí, una mirada, ver lo mismo, pero desde una óptica positiva. Esta etapa evolutiva también está muy marcada por la aceptación de las emociones, ¿no? Es una etapa de muchas pérdidas, ¿sí? De vidas de personas que han acompañado toda la vida, la pérdida de la muerte de las hermanas, de los amigos, ¿sí? Esto también va. El enojo frente a que ya mi cuerpo no me responde como me respondía, esto puede generar una variedad de emociones y no es malo. Entonces, estas emociones, ser consciente, identificarlas y claramente gestionarlas en un espacio muchas veces con la compañía, el acompañamiento de algún profesional, que para eso estamos los trabajadores, digamos, los profesionales de la salud, ¿sí? Hay que aceptar todas las emociones. Puedo sentir miedo a la muerte, puedo sentir enojo, tristeza, ¿por qué no? Tengo derecho, claro que tengo derecho, es lo que siento. Claramente, canalizar, ¿sí? esa emoción, ¿sí? Para poder aceptarla, gestionarla y claramente continuar avanzando y no quedarme anclada en esa situación de miedo, angustia y enojo. Claramente la independencia, pero fíjense esto, la independencia no la voy a gestionar allá cuando tengo 65 años, aquí y ahora, empezar a hacer una vida independiente. Independientes también desde el apego afectivo, ¿no? Por ahí todo el tiempo necesitamos confiar en otro, contarle al otro, ¿no? También como tener más vida propia y personal. A partir del año 2002 se empieza a hablar del envejecimiento activo, no ya envejecimiento saludable. Acuérdense que decíamos que lo saludable se asociaba más a lo físico. Y acá el énfasis va a estar puesto en la integralidad de la persona. Y los tres pilares son la salud, la participación y la seguridad. Fíjense qué importante. Esto implica que la persona pueda permanecer participativa a nivel social, a nivel cultural, a nivel espiritual, a nivel familiar. Y claramente además participación y que se mantenga activa físicamente. Vamos a entender el envejecimiento activo, que es cuando la persona, mientras envejece, a medida que envejece, participa socialmente, está inserta en el mundo laboral, por remunerativo o no, y vive una vida independiente, autónoma. Eso es el envejecimiento activo. ¿Y por qué necesitamos ese envejecimiento activo? Porque veíamos que en el 2050, 2.000 millones de personas vamos a tener más de 60 años. Y por ende nos necesitan activos, independientes, lúcidos y autónomos. ¿Y cuándo vamos a empezar a experimentar eso? ¿Allá en el 2050? No, aquí y ahora. Porque es lo que tenemos que prepararnos para ese momento. A partir del año 2012 se empiezan a manejar, los países empiezan a manejar el índice de envejecimiento activo, es decir, empiezan a evaluar cuál es el potencial que tiene una persona de envejecer activamente. Y eso son 22 ítems que evalúan en función de 4 dimensiones. Empleo, participación social, vida autónoma, independiente y esto de la posibilidad de envejecer en forma activa físicamente, económicamente, etc. Esto implica principales medidas a tomar. ¿Qué hacemos para realmente también acompañar a estos 2.000 millones de personas que van a estar atravesando por esta experiencia? Por un lado, la formación de los profesionales. Es muy importante ir especializándose en todo lo que es el mundo de la gerontología, que se llama. O sea, las necesidades son distintas, los desafíos son distintos, el manejo de las emociones es distinto, el manejo de los tiempos es distinto, los miedos que atraviesa la persona son distintos. Y yo, por ende, necesito contar con profesionales que, además de su saber específico, tengan una formación específica en gerontología, las necesidades específicas de esa edad, esa etapa evolutiva. Por otro lado, la sensibilización y la concientización en la sociedad, es decir, la necesidad de realmente incluirlos. Les voy a contar algo que a mí me pasó en mi anterior estancia acá en Cádiz, en el año 2011. Yo vivía en Puerto Real, porque iba a la universidad y hacía mi máster ahí.
Y cuando veía, claro, veo mucha gente en sillas de ruedas. Es raro, y veía gente en silla de ruedas, veía gente en silla de ruedas, digo, pero Dios mío, ¿pero qué pasa? Fíjense, es muy triste lo que les voy a contar, porque en realidad lo que yo pensé, digo, qué raro que haya tantas personas con discapacidad motriz acá en España. Y acto seguido lo que me di cuenta, que es muy triste la realidad que les voy a contar, es que en realidad en mi país las personas con discapacidad motriz no pueden salir a la calle, porque, no, porque a veces no tienen la silla de ruedas, porque las veredas no están, no permiten que se, hay pozos, hay agujeros, claramente no permite que la gente vaya, y menos el servicio público. Entonces, el servicio de transporte público no permite que suban personas en silla de ruedas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá en España claramente tienen una mayor integración, ¿sí? Entonces, estos son los desafíos que se van presentando en cada país en particular, ¿no? Claramente. Entonces, necesitamos una sociedad sensibilizada con las necesidades, con los tiempos, claramente, de las personas mayores. Por otro lado, es muy importante que las personas conozcan cuáles son sus derechos. ¿Se acuerdan que hemos dicho que estas personas tienen todos los derechos que tenemos todos por ser seres humanos, además de un plus un plus extra, que son los derechos por justamente por pertenecer a ese grupo vulnerable, un plus de protección. Por otro lado, como decimos que es muy importante que puedan permanecer en su casa, en la familia, en su comunidad, claro, el Estado debe hacerse cargo, el Estado también debe cuidar a aquellos familiares que cuidan y acompañan, por ejemplo, a las personas mayores. Y claramente, habíamos dicho también que el 6.6%, o sea, más o menos el 7% de discapacidad total, cuando hablamos de una persona con una dependencia total, un nivel de dependencia total, es muy importante que el trato que reciba sea un trato digno y por ende atenernos a un código de ética que regule y rige y acompañe estas intervenciones que hacemos con las personas mayores. ¿Qué recursos disponibles hay? Por un lado, siempre es muy importante, y esto nos puede orientar, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que prevé? ¿Qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en torno a los pasos a seguir en esto del envejecimiento activo? Y un poco lo que nos dice es lo que venimos diciendo, que hay distintas formas de envejecer. No hay una sola forma de envejecer. Hay tantas formas de envejecer como seres humanos existen en este mundo. Entonces hay personas que tienen mayores niveles de autonomía, mayores niveles de independencia y otras personas que requieren mayores cuidados por distintos niveles de dependencia. Que la forma como vamos a envejecer va a depender de ciertas características individuales, como la genética, para ser una enfermedad, pero también los contextos sociales y los contextos ambientales, ¿sí? Por eso es lo importante también del lugar en el que vivimos, del nivel de contaminación, del nivel de apertura para la integración de los distintos grupos etarios, ¿sí? Por otro lado, fíjense, ustedes acá tienen que en la Junta de Andalucía este programa que se llama En Buena Edad, que es una plataforma para promover un envejecimiento saludable y activo, y fíjense, habla sobre seguridad, sobre salud, sobre participación, distintos tipos de actividades. Entonces, ya empezar a involucrarse, a conocer, a veces hay un montón de recursos que uno desconoce, ¿no? Entonces, empezar como a averiguar, a ver qué cosas puedo hacer. No esperemos allá a los 65 años para empezar a ver. Empecemos aquí y ahora. Aparte, estos espacios suelen ser también espacios que promueven la interacción, el conocer gente nueva. No, qué sé yo, por ejemplo, uno dice, bueno, tengo amigos de toda la vida, ya está, me quedo con esos amigos. No, qué bonito cuando volvemos a encontrarnos con otras personas, nuestros intereses cambian y podemos encontrarnos un montón de gente que tenga intereses, necesidades similares y gestar una relación hermosísima de amistad a cualquier edad, ¿sí? Que eso está bien bonito. Esta iniciativa me pareció muy bonita, una iniciativa de la Comunidad de Madrid, que habla de la ciudad de los cuidados, que es la prevención de la soledad no deseada. Y un poquito, esto fue lo que se ha originado en función de la pandemia, por ejemplo, cuando habían personas mayores, solas, que no podían salir a hacer las compras, y alguien hacía las compras por ellas, ¿sí?
De alguna manera esto es generar la solidaridad, todos tenemos algo para dar, y a su vez esa persona mayor puede cumplir algún rol también en otra persona, porque a su vez ella puede ser la que llama telefónicamente a otra persona que también esté sola, ¿sí? Y de esa manera todos nos convertimos en una cadena de favores. Alguien hace algo por mí y yo soy capaz también de hacer algo por esa persona y así se generan cosas maravillosas y finalmente entre todos construimos una ciudad de los cuidados, una ciudad donde todos estemos integrados y donde haya espacio para todos. ¿Qué pasa con esta etapa evolutiva? Es una etapa evolutiva en la cual ya el tiempo que queda para adelante es distinto del transcurrido, ¿no? Entonces es una etapa de revisión, una etapa donde yo me paro para mirar para atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que veo? Y ahí pueden generar muchas experiencias de insatisfacción, de frustración, de sentir que perdí el tiempo. Por eso tenemos que empezar aquí ahora. Para que ese día que nos paremos a mirar para atrás, nos sintamos plenamente orgullosas de cada experiencia y sobre todo la tranquilidad. A mí me gusta mucho eso, la tranquilidad de saber que hicimos lo mejor que pudimos, que si hubiésemos entendido que había otra forma mejor de hacerlo, lo hubiésemos hecho. Claro, no hemos sido perfectas y tampoco debemos ser perfectas, no en este mundo ser perfectas. Hemos hecho con nuestros aciertos y nuestros desaciertos seguramente lo mejor que hemos podido en esta vida, ¿no? Entonces, realmente frente a cada momento, a cada decisión que tomemos, entender que hacemos, que estamos dando lo mejor. Que si pudiésemos dar otra cosa, lo hubiésemos dado, pero dimos lo mejor que teníamos para dar en ese momento. Algunas historias de vida bonitas para guardar en el corazón. Una de esta es una psiquiatra, ella ya falleció a sus 94 años, completamente lúcida, completamente activa, una psiquiatra brasilera que se llama Nice da Silveira. Ella, hay en Netflix, si a alguna le interesa, en Netflix hay un documental sobre su vida que se llama Nice, el corazón de la locura, N-I-S-E, el corazón de la locura. Ella trabajó en psiquiátricos en Brasil, en Sao Paulo, y en realidad, fíjense, ella ¿qué trabajó? Trabajó como herramienta terapéutica el arte, con sus pacientes, entre comillas, artistas. En realidad ella descubrió el arte como una vía terapéutica para la elaboración de los traumas y angustias y dolores humanos, ¿sí? Entonces ella de hecho tuvo una clínica en la cual había un museo y todas esas obras de arte se podían ver, ¿sí? La verdad que una cosa fantástica y hermosísima, una mujer súper fuerte, una mujer transgresora, pertenecía al grupo de lo que se llama la antipsiquiatría, una defensora de los derechos, ¿sí? Y llegó muy grande, muy lúcida y habiendo dado lo mejor que tenía en esta vida. Este es otro autor, el Gabriel García Márquez, y me gustó mucho esta frase que dice: el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Resignificar la soledad. Soledad no es igual a tristeza. Soledad es estar conmigo mismo, un poco lo que decía mi abuelita, me he dado cuenta de lo divertida que soy, porque yo conmigo misma me divierto, y les juro que esto me lo decía. Y fíjense, a ver, hay momentos de la vida, ¿sí? Nuestro carácter es gregario, necesitamos y nos unimos entre todos, y esto un poco lo marca nuestro estado de indefensión con el que llegamos. Llegamos a este mundo, los seres humanos, somos seres muy indefensos, y llegamos y durante, entre comillas, 18 años, necesitamos de un otro que nos sostenga, que nos contenga, que nos alimente, que nos, ¿sí? Y por eso hasta los 18 años se considera recién la etapa de la adultez, y ya la persona puede vivir una vida de alguna manera independiente, ¿sí? Pero hasta ese momento necesitamos un otro. Entonces, eso nos lleva a estar todo el tiempo con otros, pero hay un momento de soledad. Fíjense, nosotros cómo expresamos lo que sentimos. Lo expresamos a través de la palabra. Pero claro, quizás todas nosotras usamos una misma palabra, pero no la significamos de la misma manera. Entonces, claro, yo puedo entender la palabra del otro, pero la entiendo a mi forma. Y por ende, lo que realmente sentimos, en gran parte queda
solo para nuestro fuero interno, es vivido en soledad, ¿se entiende? ¿No? Entonces, amigarnos con la soledad, ¿no? Porque la soledad tiene que ver con estar conmigo mismo, con escucharme, con atenderme, con priorizarme, con lo cual de malo no tiene nada, ¿no? Este es un periodista uruguayo, Eduardo Galeano, que dice mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y justamente qué importante que empecemos a cambiar y hacer cosas por las personas mayores, que empecemos a cambiar la forma como las percibimos, la forma como las tratamos, ¿no? Muchas veces hay como una infantilización, ¿no? Como un niño, no es un niño, es una persona mayor, ¿no? Entonces que requiere ciertos cuidados, ciertas consideraciones, pero también alentarlas a dar más, a desarrollar lo mejor que tengan para dar. Otra temática vinculada a esta etapa evolutiva que estamos viendo tiene que ver con la finitud, con la muerte. Siempre se dice que lo único que sabemos y tenemos por cierto los seres humanos es que nacemos y claramente vamos a partir de este mundo. No podemos zafar, digamos, no podemos evadirnos, ¿no?, de eso. Y estas dos personas trabajaron, la Madre Teresa de Calcuta trabajó claramente con las personas moribundas en India, y Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra suiza que trabajó después, vivió y trabajó muchos años en Estados Unidos, acompañando pacientes en la etapa terminal, ¿sí? Entonces, hay un libro que ella tiene, se llama La muerte, un amanecer. En lo personal, es un libro que a mí me gusta mucho, La muerte, un amanecer, y está en internet, o sea que uno lo puede bajar, ¿no? Claramente, esta etapa evolutiva, en términos legales, aunque podemos partir en cualquier momento de la vida, es una etapa que nos confronta con la muerte. Y claramente la sociedad occidental tenemos toda una percepción en relación, ¿no?, a la muerte. Fíjense cómo es vivida la muerte en países como India, completamente diferente, ¿sí? O sea, la cultura en la que vivimos atraviesa también la forma como percibimos el fin de la vida humana. Esta frase Simone de Beauvoir me encantó, que dice que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Que nadie nos diga cómo tenemos que envejecer, que nadie espere que seamos dependientes, tristes, que nos sintamos plenamente libres para construir ese modelo de envejecimiento que nosotros queremos. Y para ese modelo de envejecimiento debemos empezar aquí y ahora. Convertirnos en los mayores que elijamos ser implica una responsabilidad tomada aquí y ahora, porque yo sé que las decisiones que tome hoy tendrán consecuencias después. Y llegaremos como esta camioneta, con algún abollón, con algunas piezas faltantes, con algunos toquecitos en la pintura, pero útiles, fuertes, seguras, con toda esta sabiduría. Vieron que uno dice los autos de antes no eran como los de ahora, eran fuertes, ¿sí? Claramente podemos resignificar la forma que tengamos de envejecer. Y ahora